Buenas noches, programa 370 de Entre Ustedes y Nosotros. Venimos de una semana realmente complicada para todos los porteños, con muchos días de paro de subterráneos, en un conflicto que parece ser parte de un conflicto mayor, que es el ataque del gobierno nacional a la ciudad de Buenos Aires. Uno podría decir el ataque al jefe de gobierno, Mauricio Macri, porque no pertenece a su mismo signo político. Otros dicen que es un ataque más profundo hacia los porteños en general, porque no acompañaron en las elecciones, en general no suelen acompañar al kirchnerismo. En cualquier caso, es un conflicto realmente delicado y al que no se le ve una solución permanente, más allá de que pueda haber soluciones parciales. Esto se encuadra también dentro de otras manifestaciones de esa hostilidad, como han sido, por ejemplo, el quitar la Policía Federal a los subtes, a las escuelas, a los hospitales, o lo que hemos tenido en cuanto al proyecto de ley que ya fue sancionado en diputados, de transferir los fondos judiciales que se colocan en el Banco Ciudad al Banco Nación. Esto implicará quebrarle el espinazo al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, sin ningún otro motivo que el de generarle un daño. Insisto, que en la visión de la Presidenta de Naciones será un daño a Macri, pero que en realidad es un daño a todos los porteños. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires brinda créditos hipotecarios, tiene el manejo desde el año 1965 de los depósitos judiciales y lo hace de una manera razonablemente eficiente a través de distintas administraciones de muy variados signos políticos. No se entienden los fundamentos del proyecto de la diputada Conti, no se explica por qué se toma esta medida abrupta, que no genera ningún beneficio, que violenta la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que violenta la independencia judicial, porque de la incorporación del Consejo de la Magistratura en 1994, las facultades de administración pertenecen al Poder Judicial, es decir que realmente no encontramos otro motivo de esta medida, que seguramente se aprobará porque el oficialismo vota muy disciplinadamente lo que le manda la Quinta de Olivos. Ya se aprobó en diputados, se aprobará en el Senado y será una ley bastante triste para la institucionalidad argentina. Pero más allá de estos temas, vayamos a otros más constructivos. Tenemos hoy a nuestros amigos de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Néstor Valentin, y la arquitecta Ana Reca, presidente Néstor de la Cámara, y la arquitecta directora o rectora del Instituto de Capacitación Inmobiliaria. Estela, de nombre Estela. Ay, perdón. No hay problema. ¿No? Una de las actividades que ustedes realizan, además de la actividad que tiene que ver con la defensa de los intereses de la profesión y la actividad académica, es la celebración de congresos periódicos. Y sé que ahora están ante uno bastante importante. Sí, así es, Osvaldo, como bien decís, la Cámara Inmobiliaria Argentina desde el año 1983 viene realizando bianualmente el Congreso Internacional Inmobiliario. Vamos por el 13º, que Dios mediante estaremos desarrollando los días 30 y 31 de agosto venidero en el Pabellón Rojo de la Rural de Palermo. Este es un evento de trascendencia porque de alguna manera se tocan temas transdisciplinarios y paralelamente también hacemos workshop de capacitación directa. Aquel que de alguna manera le interesa un tema específico de capacitación también puede realizarlo en el mismo lugar. Estimamos una afluencia del orden de las 1000 personas. Ya tenemos el 46% de los inscriptos y gente del interior del país. De modo tal de que esto te da un poquito la pauta
digamos, la atracción que tiene justamente para el inmobiliario y muy especialmente el inmobiliario del interior, que en una de esas no le llegan este tipo de cursos, este tipo de eventos de primerísimo nivel, y justamente es el primero que confirma su presencia. De modo tal de que yo creo que vamos a estar en un evento de trascendencia. En un momento que alguien podría decir no es el más feliz para la actividad inmobiliaria. Sin embargo, ustedes llevan adelante el Congreso de todas formas. Seguramente para la actividad inmobiliaria no sea el más feliz, pero es precisamente el momento indicado en el cual el inmobiliario tiene que capacitarse, tiene que informarse de todos estos temas que de alguna manera hacen justamente a la actividad diaria. Nosotros siempre decimos que el corredor inmobiliario tiene un rol social muy importante, tiene el patrimonio de la ciudadanía en sus manos, de modo tal de que tiene que estar absolutamente capacitado y muy especialmente en todo lo que esto cotidianamente el Estado nos impone como nuevas normativas, tanto sea de la AFIP o de la UIF, como sin ir más lejos la resolución 16, de modo tal de que todos estos temas van a estar desarrollados en nuestro 13º Congreso Internacional Inmobiliario, al cual convocamos a todos los inmobiliarios del país. Reiteramos la fecha, 30 y 31 de agosto. 31 de agosto, en la Rural. Pabellón Rojo de la Rural de Palermo. ¿Y cuáles son los temas fundamentales que se van a tratar? Hay muchos, pero te cuento, la sustentabilidad, responsabilidad social empresaria, financiamiento, acceso a la vivienda, luego tenemos también la alianza público-privada, tenemos el proceso de transición en las empresas de familia, tenemos paralelamente temas, ayúdame un poquito Estela a que recuerde, sí, pero son tantos mercados turbulentos, claro, los ciclos económicos dentro del real estate, o sea, son temas bastante amplios que indudablemente van barriendo toda la problemática que hace al sector inmobiliario. Y Estela, ahora corrijo el nombre, en el Instituto de Capacitación Inmobiliaria, a lo que ustedes han hecho referencia en muchas oportunidades, pero ¿tienen nuevos cursos actualmente? En realidad sí, además, primero que tenemos cursos de actualización, porque tantos son los cambios que se van suscitando en la actividad que tenemos que estar permanentemente actualizándonos, como también modificando las currículas de capacitación sistemática. Tenemos programas ejecutivos que se están lanzando ahora en el mes de septiembre para profesionales de la actividad y de otros profesionales que desembarcan en esta actividad, como también el ingreso para la carrera de tasador, martillero público y corredor, dado que justamente creemos que es un buen momento para capacitarse, para dedicarle tiempo al estudio y estar preparado para cuando las cosas que estoy convencida van a mejorar, porque es una actividad que no pierde vigencia, todo lo contrario, creo que tiene mucho futuro, es una actividad interdisciplinaria, no puede desarrollarse ni espontáneamente ni con saberes provisorios o poco sustentables. Sí, como toda actividad cada vez más requiere su profesionalización. Pero totalmente, con lo cual digo, creo que es un muy buen momento para capacitarse, para formarse aquellos que no lo están y desean subirse a esta actividad y para actualizarse quienes la están desarrollando. Porque siempre existen nuevas formas, nuevos métodos, nuevas maneras. ¿Y qué deben hacer aquellos que no están y quieren estar? Los que no están y quieren estar nos pueden encontrar en www.isi.edu.ar, que es nuestra página, y ahí van a encontrar todo el desarrollo de las actividades académicas. ¿De acuerdo? Néstor, más allá de esto que es lo permanente, vamos un poco a la coyuntura. ¿Cómo no? ¿Alguna novedad en el mercado inmobiliario? No, lamentablemente no. Esas señales que nosotros le venimos reclamando al gobierno en el sentido de dar señales de seguridad, señales que restablezcan un poco la confianza en el público, en la ciudadanía, lamentablemente no se están viendo. Nos hemos enterado en las últimas horas de un proyecto de una senadora del interior
Mayor de Misiones, si mal no recuerdo, donde quiere sancionar a los medios que publiciten ofertas de bienes y o servicios en dólares, de modo tal de que quiere de alguna manera a través de esos medios fijarnos la especificación, y esto está significando cambiar una filosofía y una metodología de más de 40 y pico de años. Meterse en la libertad individual de las personas. Por supuesto que sí, y por sobre todas las cosas cambiar, digamos, un modo de transaccionar en el mercado inmobiliario que ha sido producto nada más ni nada menos que escaparle un poco a los procesos inflacionarios e hiperinflacionarios que hemos vivido sucesivamente en el país, y como ya lo dije en alguna otra ocasión, que han provocado, sin ir más lejos, que en los últimos 42 años hayamos tenido 5 signos monetarios distintos. De modo tal de que, de alguna manera, reitero la necesidad de que de parte del gobierno bajen esos mensajes claros, esos mensajes seguros, que ofrezcan previsibilidad y que de alguna manera restablezcan la confianza, porque como también decimos, parte de los 6.000 y pico de millones de dólares que estas medidas han provocado en materia de fuga del sistema financiero, aunque sea una parte de esos fondos, puede volver al mercado, porque en definitiva esos fondos están en el país, no han emigrado. Todo lo que hay que hacer es restablecer la confianza para recuperarlos. Parece mentira que se pueda seguir pensando que la especificación se puede imponer en forma forzada, artificial. La soberanía monetaria de la que ahora se habla con motivo del proyecto de expropiación de Chicone. La verdadera soberanía monetaria es tener estabilidad de precios. Cuando hay estabilidad de precios y estabilidad de reglas y hay seguridad jurídica a lo largo de muchos años, la gente normalmente va a realizar sus transacciones en pesos. Lo ha hecho tradicionalmente en las últimas décadas en dólares, solo por el hecho de que encontraba un refugio de valor. Así es. No es por un sentido antipatriótico ni de otro tipo. Por eso reitero, Osvaldo, fundamentalmente lo que se le reclama al gobierno es ese mensaje, ¿no es cierto?, que restablezca un poco la confianza en la gente, la seguridad, la previsibilidad, porque indudablemente doña Rosa, don José ha entendido que el ladrillo es el mejor resguardo de valor, y no solo eso, sino para el gobierno, para el país, el mayor arraigo de la inversión es precisamente la compra de bienes inmuebles. ¿Se están haciendo operaciones o han disminuido? No, han disminuido sustancialmente las operaciones sobre los usados, especialmente. Sí se ha flexibilizado mucho la construcción, sí se ha flexibilizado, digamos, los fideicomisos, las obras al costo, porque eso de alguna manera logra la flexibilización en función de que insumos, mano de obra, impuestos se paga en pesos, con lo cual se pueden cobrar las cuotas en pesos. Mientras que en el mercado del usado, que en líneas generales las operaciones son encadenadas, vendo porque compro y el que me vende a mí a su vez está comprando, si en esa cadena todo el mundo no dispone de los dólares, indiscutiblemente nos vamos a ver en problemas. Y los créditos hipotecarios, que en los años 90 habían llegado a una tasa importante. En el año 90 habían dinamizado el mercado en el orden del 30%. De cada 10 operaciones, 30 se concretaban vía crédito. En la última década, de cada 100, nada más que 5 operaciones. O sea, el 5% versus, sin hacer defensa de la etapa de la convertibilidad, el 30% sí se concretaba. Yo siempre he sido muy crítico del gobierno de Menem, pero lo cierto es que es un dato de la realidad. Sí, no es un tema menor porque sabemos, como bien decía, es resguardo de valor, pero además es un elemento tangible, no son bonos, no son papeles, ¿no? Con lo cual para la gente eso también es muy importante. Como siempre dice Néstor, el ladrillo. No traiciona. Muchas gracias. Al contrario, un placer. Pausa, por favor. Hasta luego. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Sin minerales, no se podrían producir las cosas con las que vivimos todos los días. Entra en unmundodeminerales.com.ar y descubrilo. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Hoy cambiamos la mecánica del programa y Osvaldo Pérez Sammartino, que seguramente no lo he visto, pero lo he hecho con la solvencia que lo caracteriza. Acá de cámara me dicen, detrás de cámara, que así fue. Lamento no poder estar en el bloque anterior, justamente con con dos personas, con la arquitecta Estela Reca y con el señor Néstor Wallentin, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, que es uno de los pocos dirigentes empresariales que está demostrando su valentía, su coraje cívico, no me canso de repetirlo, cuando la presidenta en estos scratches que hace en sus cadenas nacionales, aparte de aburrirnos permanentemente con esta catarata de cifras que recite y que son de muy dudosa comprobación. En el programa anterior lo hemos hablado, justamente cotejando los números que había exhibido en el 158 aniversario de la Bolsa de Comercio, no se compadecían justamente con lo que indicaba la realidad. Y había plagado de falacias, por cierto. Pero justamente Néstor Wallentin se plantó muy firme cuando en un scratch semejante que se había hecho con el caso del empresario inmobiliario, corredor inmobiliario Jorge Toselli, había salido a señalar algo que es preocupante y que cada día que pasa lo estamos viendo en forma mucho más marcada, que es meter miedo en la población para que la gente se abstenga de emitir opiniones que sean contrarias a las que el gobierno desea escuchar permanentemente o ver cómo sus oídos son halagados en ese sentido. Pasó, y esto no lo dijimos ya en más de una oportunidad, queremos ser muy claros: si alguien no presentó una declaración jurada de impositiva de la AFIP, como fue hipotéticamente el caso del señor Toselli, esto es otro carril que aparte está amparado por el secreto fiscal, pero que de ninguna manera puede servir para que a alguien se le atenace la posibilidad de que pueda emitir su opinión. Y pasó también con Marcelo Bonelli. Hace muy pocos días, cuando la presidenta justamente decidió enrostrarle que un socio de él y su mujer, lindando cuestiones ya familiares, domésticas, porque además nadie es responsable políticamente por los actos que ha hecho, ni se lo puede castigar por los actos que pueda hacer su cónyuge, su hijo, su hermana, su padre o su mujer. En esto me parece que nuevamente la señora Cristina Fernández de Kirchner, en ese afán diabólico que tiene de buscar enemigos por todos lados, se vuelve a equivocar. Y se vuelve a equivocar también con el tema que hace unos meses atrás, a lo mejor por nuestra formación o deformación del Nacional Buenos Aires, empezamos el programa con una frase que ilustraba perfectamente lo que es el sentimiento que hoy tiene Cristina Fernández hacia el ingeniero Mauricio Macri, y más que hacia el ingeniero Mauricio Macri, a quienes en la Ciudad de Buenos Aires nos atrevimos a votar de manera distinta a la que marcaba el catecismo kirchnerista. Y decía esto de Delenda es Buenos Aires, que era lo que se encargaba permanentemente Catón el censor de decir en todos sus discursos, que Delenda es Cartago. Cartago debía ser destruida, pero no solamente vencida, sino destruida, que no quedara una sola piedra de esa ciudad. Por supuesto que la comparación entre Catón el censor y Cristina Fernández de Kirchner es abrumadoramente imposible de realizar, porque en un caso la austeridad caracterizaba a Catón y en el otro caso creo que la veleidad y la banalidad no la caracteriza la presidenta. Y el censor de Catón no se refería a que ejerciera la censura que sí le gusta a Cristina Kirchner, sino que era una función, como estaba el cónsul, el pretor, estaba el censor que hacían los censos para ver quiénes podían votar. Eso está muy bueno, porque si no iban a pensar de que Catón era una suerte de Tato en su momento, claro, para la censura. De Tato el malo. Bueno, el tema es que Cristina Fernández de Kirchner parecería que se hubiera empecinado en esto de Delenda es Buenos Aires. El conflicto del subte, que ya lleva unos cuantos días, merecería todo un programa entero.
pero debemos decir de que la responsabilidad principal en todo esto la tiene la presidenta de los argentinos. Que estas falacias que se dicen de los vagones y toda una serie de mentiras, realmente para demonizarlo a Mauricio Macri, no se compadecen, por cierto, con la realidad, con un agravante, que quienes hoy están haciendo o ejercitando el derecho de huelga no solamente reciben órdenes de la Casa Rosada, sino de que están cometiendo un ilícito, porque no tienen la personería gremial que los habilitaría para poder organizar un derecho de huelga gremialmente. ¿O no es así? Así es. Pero hablando del tema de la justicia, o de la injusticia que hay en nuestro país, en la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura, afortunadamente, no tiene los cuestionamientos tan severos que tiene el Consejo de la Magistratura Federal. Y hoy justamente está un hombre joven que ocupa por segunda vez el cargo de consejero de la magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, que es el doctor Sebastián de Stefano, amigo personal, ¿por qué no vamos a decirlo? Sebastián, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va, Jorge? Gracias por invitarme para compartir un rato con vos y hablar un poquito de la Ciudad de Buenos Aires y su justicia. Exactamente, la idea es justamente mostrar cómo está funcionando, como en esta nueva etapa tuya como consejero de la magistratura, en este periodo ya que llevas de un año... 8 meses. 8 meses, cómo estás viendo, sobre todo porque esto también se relaciona con el otro tema, por cuanto nos siguen traspasando competencias, lo hemos hablado más de una oportunidad aquí, de 110 juzgados civiles que tiene la Ciudad de Buenos Aires, prácticamente el 30% de la competencia la tenemos nosotros, y no se cumple con el precepto constitucional de pasarnos, como dice el 75, inciso 12, todos los recursos y las partidas presupuestarias inherentes. Si vos te acordás cuando se discutía el traspaso, la creación de la justicia en aquellos momentos en la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, donde vos participaste activamente, el diseño constitucional implicaba en las facultades de gobierno del Consejo de la Magistratura hacer una referencia muy clara que donde hay una competencia que está discutida entre la Corte y el Consejo a nivel federal, el Consejo de la Magistratura local tiene todas las competencias. Por lo tanto, en el diseño de los consejos alrededor del mundo, uno puede tener consejos que seleccionan, que aplican la disciplina a los magistrados, y otros grupos de consejos donde también ejercen las facultades de gobierno. Que ese es un concepto nuevo en torno a las instituciones judiciales, porque las facultades de gobierno antes estaban en la Corte. En el plexo constitucional local, las facultades de gobierno están en el Consejo de la Magistratura, y por lo tanto el Tribunal Superior tiene solamente las facultades jurisdiccionales. Ese diseño hace que a medida que va avanzando la administración de justicia, el Consejo empieza a ser un Consejo muchísimo más grande en términos de el poderío institucional que tiene. Interrumpo un segundo, porque en materia federal hay una disputa, o hubo una disputa que nunca se saldó definitivamente entre la Corte y el Consejo de la Magistratura respecto a la administración. Porque el 114 de la Constitución le da la administración al Consejo, eso es así. Pero la Corte ha dicho que sigue siendo la cabeza del Poder Judicial, y entonces nosotros tenemos el gobierno, usted tiene la administración, considerando la administración como algo menor y sujeto siempre a la supervisión de la Corte. ¿Cómo se da en la Ciudad de Buenos Aires? En la Ciudad de Buenos Aires la Constitución zanjó ese debate, aplicando para el Consejo todas las facultades de selección, disciplina y gobierno judicial, desde los reglamentos hasta la administración de insumos y la política edilicia, para ponerlo como ejemplo. Es una figura absolutamente sui generis en términos generales, porque si uno ve los consejos en Europa, solamente seleccionan y tienen las potestades disciplinarias. En Argentina copió ese modelo, y aquí se avanzó muchísimo más. Tanto se avanzó que, por ejemplo, el proceso de juicio político nosotros lo tenemos reglamentado en 60 días. Me parece que el constituyente en ese momento lo que vio es que en el sistema federal podían cajonearse como vulgarmente se dice, los expedientes para no llevarlos al debate en el plenario del Consejo Federal, y por lo tanto tener, entre comillas, cuestionado un juez durante mucho tiempo, y con eso intentar obtener sentencias que puedan ser favorables a las mayorías que se debaten en el Consejo. Ese fue el criterio que tuvimos nosotros en la Constitución. Por lo tanto, eso quedó resuelto. También quedó resuelto el proceso de elección o selección de los magistrados.
El proceso en la ciudad de Buenos Aires es un proceso donde el Poder Ejecutivo no participa. También quedó resuelto cómo es la integración. Acá no hay posibilidades a que mayorías circunstanciales de la legislatura pudieran cambiar la integración. Se integra por tercios. Abogados, legisladores y jueces. Y jueces, en la misma proporción. 3, ¿no? Y además los tres estamentos tienen que participar en las comisiones de trabajo que tiene el Consejo. Por lo tanto, no podría resolverse ningún tema por fuera de que cada uno de los estamentos opinaran a la hora de llevar una posición al Pleno. Por lo tanto, el modelo que los constituyentes de la ciudad, y ahí Jorge tuvo mucho que participar en ese debate, es mucho más transparente, más diáfano, le pone claridad donde era muy oscuro sobre hasta dónde pueden ir las facultades políticas en el manejo de la administración, y otorga al Consejo otra responsabilidad, que es gobernar seriamente al Poder Judicial. Y esa es la tarea en todo caso que... Gobernar, en lo administrativo... No, gobernar en el sentido claro de la palabra, ¿sí? El ejercicio del gobierno administrativo implica también las facultades políticas de seleccionar... Claro, pero para que la gente... No jurisdiccional. No puede meterse en lo jurisdiccional. No, las cuestiones jurisdiccionales no tiene facultad. Sí tiene facultad en cuál es el planteo, que cuando uno proyecta una política de gobierno, tiene que tener recursos, tiene que saber dónde la va a aplicar y cuáles son las consecuencias de esa política. No solo conoce la Constitución de memoria, sino que aparte se leyó el debate parlamentario y todos los antecedentes, porque todo lo que ha dicho ha sido impecable. Sebastián, justamente lo que estamos hablando nosotros en estos días, que lo hemos hablado en más de un programa, es que si el Consejo de la Magistratura, o dentro de la órbita del Poder Judicial a nivel nacional, es el Consejo de la Magistratura o la Corte Suprema la que administra los recursos, es una besanía, es una locura esto que se pretende hacer con sustraer los fondos de la transferencia de depósitos de la Nación al ciudad. Sí, puede discutirse si la el Corte Consejo o la Corte. En la ciudad no habría ninguna duda, en la ciudad es el Consejo de la Magistratura. Y la locura es que a través de una ley se quieren apoderar de estos recursos que pasan a la Nación con un solo propósito: atacarlo a Macri. Pero cuando lo atacan a Macri, están atacando a los porteños, porque si el banco, como decimos siempre, el Banco Ciudad es el banco estatal más eficiente del país y que además no puede prestar al gobierno. Que no puede prestarle al gobierno, por su y que además de todo esto, exactamente, y que además de todo esto, los abogados estamos muy satisfechos con la prestación del Banco Ciudad. Creo que esto es otro tema también que te inquieta, ¿no? Muchísimo, porque vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos instituciones que resuelven los conflictos políticos y en un punto no están planteadas para situaciones extrapoder, porque nadie pensó que los fondos podrían ser sacados, los fondos judiciales podían ser sacados del banco oficial. Y me parece que eso es un ataque directo a la ciudad de Buenos Aires, que solamente tiene una posición de hacer daño, como uno puede escuchar en la calle habitualmente, y que no tiene razón de ser, sencillamente. Muchísimas gracias, Sebastián, y sobre todo por la enjundia en los dichos tuyos, porque a veces cuando uno entrevista pasa que alguien que está desempeñando un cargo no tiene el grado de ilustración y de conocimiento y de estudio profundo que venís realizando vos. Por eso te felicito nuevamente. Muchas gracias. Y nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.